pensaba tomar la palabra porque le estaba dando más peso e importancia a la iniciativa que les presentamos para esta matriz que nos permitiría como asambleístas dejar ver que las leyes que estamos proponiendo se juntan o no con la planificación nacional y con los objetivos de desarrollo sostenible. Agradezco su comprensión, presidente. Entiendo que esto quedará para otra segunda reunión y seremos más claros, nos tomaremos el tiempo y contundentes con la iniciativa que hemos presentado. Pero, claro, me animo sobre todo a intervenir por dos consideraciones. La primera, la realizada por la asambleísta Mae Montaño, con quien comparto, en que seguramente en la transición de una comisión a otra algunas cosas se están quedando en el tintero y tal vez no está quedando claro hacia el Pleno de la Asamblea Nacional la forma en la que reflexionamos las iniciativas de reforma a este marco legal, como es el de la contratación pública. Y segundo, porque evidentemente a veces me asombra los problemas no solamente de contenido que tienen algunas intervenciones, sino también de cultura política. Me recuerda a los viejos textos y las viejas categorías de falsa conciencia de clase y algunas otras cosas más. Pero me voy a referir al punto, presidente, porque estamos tratando ley de contratación pública, no estamos hablando de la seguridad social ni de otras cosas. El primer elemento que tomamos en consideración para esta reforma es no caer en este error de que el país se resetee cada 10 años. No caer en el error de que nada sirve de lo hecho en los tiempos anteriores. No caer en el error, ¿no es cierto?, de que como yo pienso distinto y tengo una propuesta nueva, esta es la mejor. Sino hacer un serio trabajo de evaluar lo bueno y sobre lo bueno tratar de corregir donde pudieran estar algunas deficiencias. Y ese fue el espíritu que nos animó. También nos animó un segundo espíritu, y es que en contratación pública podemos tener dos orillas y ambas serían absolutamente indeseables. Controlar todo de tal forma que hagamos absolutamente ineficiente al Estado es indeseable. O la otra, facilitar todo sobre pretexto de la ineficiencia y no controlar nada. Por lo tanto, creo y rescato la votación de 8 miembros de distintas bancadas que fuimos parte de esa comisión en una posición sensata. Encontremos un sistema o fortalezcamos el sistema existente para que cumpla los dos propósitos a la vez. Genere eficiencia, aumente control, pero no dilate innecesariamente los procesos de contratación pública. Porque detrás de la contratación pública también hay niños que quieren acceder a las escuelas, enfermos que quieren acceder a los hospitales, construcción de obras necesarias para las provincias. Por lo tanto, bien podríamos nosotros dejarnos seducir por el discurso de el total control y hacer del Estado una cosa ineficiente a nivel local, a nivel provincial, a nivel nacional. Y ese no fue el propósito. Por lo tanto, creo que hay muchas cosas que rescatar. Siendo estos los dos elementos, presidente, y reconociendo lo que había hecho el país, a los asambleístas que hablan simplemente por hablar, decirles, a mí esta no es una fuente que me interesa, pero el Banco Interamericano de Desarrollo daba un reconocimiento al Ecuador por generar un sistema de contratación, digamos, moderno y eficiente. El Banco Mundial catalogaba de exitoso el aumento de los niveles de transparencia en el sistema de contratación del Estado. Pero evidentemente la corrupción existe porque es eso, pues, porque es corrupción, porque busca dónde fugar a la norma, porque encuentra los resquicios donde se puede meter. Por lo tanto, hemos tenido en este país toda norma, una norma con todos los controles previos de la Contraloría, de la Procuraduría, lo que fuera, y la corrupción había. Una norma que ha apostado por más eficiencia en el Estado y la corrupción había, ¿o no? ¿O me estoy inventando? ¿O aquí no hay gente que tiene experiencia en el manejo de lo público y el defecto de la corrupción ha estado en todo el manejo, digamos, en toda la vida republicana? Por favor, seamos sensatos. Si queremos seguir haciendo un debate que destile odio, sean ustedes los responsables de tener cada vez menos credibilidad frente a la ciudadanía. Pero los que queremos hacer un debate donde queremos reformar lo que no funcione y dejar vigente lo que funcione, es ese el espíritu que nos animó. Siendo así, trabajamos 3 ejes de reforma. El uno, el que mejoraba los niveles de control. El otro, el que mejoraba los niveles de inclusión, que se ha dicho poco, la eficiencia del sistema, y la incorporación de los productores nacionales. Cuidado, dejamos esto desatendido, que es un elemento fundamental. Y finalmente, algunas reformas, ¿no es cierto?, al sistema para que puedan ser más eficientes. Le pido entonces a la mesa y a su ponente que no desperdicie un debate legislativo que fue importante, que tuvo casi votación unánime, salvo una abstención, pero que distintos razonamientos, distintas lógicas políticas nos pudimos encontrar en esos aspectos. El primero, mejora en el control. Y aquí contesto algo que decía la asambleísta María Mercedes Cuesta. Sí razonamos sobre la necesidad de volver el control previo de la Contraloría, no de la Contraloría y la Procuraduría, porque ahí lo que vamos a hacer también es más lento el proceso de contratación. Si ya está la Contraloría, qué bueno que esté,
Pero también veamos que el Estado hace, si ustedes quieren, una gran cantidad de contrataciones de ínfima cuantía, donde es ineficiente. Puede ser deseable, pero es ineficiente el informe previo de la Contraloría. Pero en cambio, cuando ponemos un factor de multiplicación, que eso nos da contrataciones de más de $1 millón, hacemos obligatorio el pronunciamiento de la Contraloría, para que la Contraloría también haga lo que hace ahora. Aparece después, ¿no es cierto?, queriendo ser el que santifica todo, cuando sabemos también cómo ha operado el ente de control en distintas partes del tiempo en la historia republicana del país. Por lo tanto, ¿qué estamos haciendo? Y respaldo lo que dice el asambleísta Montaño, que entre la Contraloría, pero para no caer en este vicio de que se dilate el proceso le damos 30 días. Y si no cumplen esos 30 días, se entiende aprobado ese informe, pero puede ya caer sanciones sobre el Contralor y ya tenemos elementos para, por ejemplo, un potencial juicio político. Esta es una forma de conciliar los dos elementos. Metamos el control, pero no descuidemos la eficiencia del Estado en la contratación pública. Segundo, se ha dicho aquí como si no se topara régimen especial. Topamos régimen especial y lo eliminamos régimen especial. Por ejemplo, en contrataciones de consultorías, por ejemplo, en servicios de comunicación, por ejemplo, en muchas veces apoyos y asesorías jurídicas, lo hemos eliminado. Creemos que también sería un error no dejar en algunos casos, porque pueden haber efectivamente situaciones especiales que ameriten una forma de contratación pública, o situaciones emergentes donde también la estamos dejando, pero estamos cambiando el concepto de emergencia. O habíamos dejado en el informe que la Asamblea pueda validar un cambio en el concepto de emergencia, que sea efectivamente para las emergencias y que tenga un tiempo delimitado y que no pueda extenderse ese tiempo, ni se me pueda ocurrir a mí frente a una cartera de Estado cuál es el concepto de emergencia para trabajar. Y finalmente, presidente, hemos también planteado el fortalecimiento del CERCOP en esta primera parte. Teníamos un problema. Al CERCOP le hacían una denuncia y el CERCOP no podía operar. Al CERCOP le decían algunos, proveedores, incluso algunos funcionarios públicos, aquí puede haber un problema, y el CERCOP no podía actuar. Por lo tanto, estamos facilitando, en la lógica de frenar la corrupción, que el CERCOP pueda frenar ese proceso de contratación. Estamos planteando que lo que antes hacía, en cambio, solamente el CERCOP, como por ejemplo compra de medicinas, ahora tenga que estar la presencia del órgano rector también en ese elemento. Por lo tanto, me parece que en este primer punto, asambleístas, se logró un buen equilibrio entre aumentar el control sobre la contratación pública, pero no penalizar la eficiencia del Estado en la propia contratación. El segundo al que me voy a referir son las mejoras en la inclusión las mejoras en los sistemas de inclusión del sistema. Qué bueno que algunos asambleístas ya han señalado esto. El sistema apunta también a fortalecer a la economía popular y solidaria. En un año determinado, la compra pública puede mover entre 7.000 y 10.000, 11.000 millones de dólares. ¿Qué pasaba antes? Se privilegiaban solo los grandes proveedores del Estado, se hacían ricos los que ya son ricos. ¿Qué pasa ahora? Uniformes, por ejemplo, pueden proveer pequeñas cooperativas de madres, ¿no es cierto?, o de mujeres, o mujeres y hombres que formaron un pequeño taller de costura para la provisión de esos uniformes. ¿Eliminamos eso? No, pues. Si yo tengo una posibilidad con la contratación pública, estimular a la economía popular y solidaria, es evidente que lo vamos a seguir haciendo, por eso es que planteamos ahí el catálogo inclusivo. Si ya tengo catalogado que determinado sector de la economía popular y solidaria me presta servicios de seguridad, servicios de alimentación u otras formas de menor cuantía, evidentemente tengo que apuntalar a ellos. Y finalmente, en este caso, presidente, las mejoras también sobre desagregación tecnológica. ¿Qué está pasando hoy en el mundo? A mí a veces me preocupa ciertas posiciones trasnochadas. Incluso el presidente de Estados Unidos va a niveles de protección y aquí queremos un aperturismo que haga pedazos a la industria nacional. Eso es absolutamente inconveniente. Cuando yo tengo la posibilidad desde la compra pública de pedir algo de desagregación tecnológica para que lo que no hago en el país pueda saber cómo lo hacen otros, es evidente que tengo que poner elementos de desagregación tecnológica. Un minuto, asambleísta. Es evidente también, presidente, que en algunos casos, si yo tengo dos bienes, y bien lo que decía la asambleísta Patricia Enríquez, si yo tengo dos bienes y el uno termina costándome $1 más caro, ¿no es cierto?, puede ser que detrás, o $5 más caro, la pregunta es, ¿gana el Estado siempre que compra el más barato? No siempre. En algún momento puede estar el elemento de calidad, o en otro momento puede estar que eso está estimulando industria nacional, esa industria estimula generación de empleo, y ese empleo disminuye la pobreza. Y así tiene que ser pensada la contratación pública. Por lo tanto, presidente, le pedimos a la mesa y a su ponente que no desperdicie un debate sano, de altura, político como debe ser, pero que rescata cosas importantes para potenciales reformas de la contratación pública. Gracias. A usted, asambleísta.
Al no existir más intervenciones